Buenas noches. Sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fangirlear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto. Muy buenas noches, ¿cómo están, chicos? Disculpen la tardanza porque la tecnología no fue mi aliada el día de hoy. Entonces, pues ya estamos, pues ya ahora sí que de vuelta. Y pues estoy muy feliz porque hoy va a ser un programa muy chido, muy especial. Hay muchas cosas de las que hablar, pero sobre todo porque tenemos una invitada de honor muy especial. Sí, invitada, escucharon bien. Pero bueno, ahorita Edith va a ser la encargada de presentar a nuestra invitada especial, que la verdad, yo por lo menos estoy muy contento de que esté con nosotros porque pues la verdad es que ha sido un gran apoyo, sobre todo en el programa, sobre todo en información, en datos como adicionales de lo que luego venimos platicando. Entonces, pues la verdad es que estoy muy contento de que por fin esté aquí con nosotros, más bien. Sí, la verdad es que algo que nos ha gustado mucho de este proyecto que tenemos de 4Nerds es que hemos conocido a gente muy interesante y la verdad una de estas personas es nuestra invitada del día de hoy, que tengo el honor de presentar. Déjenme, les presento a Joyce. Joyce, ¿cómo estás? Bienvenida a 4Nerds. Hola a todos. Hola Joyce. Buenas noches a los dos de nuevo y a todo su auditorio. Pues muchas gracias por la invitación y pues ojalá salga todo tan bonito como parece. Sí, y es que sobre todo nosotros queríamos hablar contigo porque, bueno, sé que al menos yo y tú tenemos como muchos temas en común que nos gusta profundizar o que he tenido la oportunidad de profundizar, aunque sea un poquito en DMs y en Twitter mismo, de varios temas que me parecen muy relevantes para nosotros nerds, sobre todo nosotros nerds con mucha imaginación y muchos feels. Entonces... feels. Claro, ya sé. Feels are everything. Pero, y pues sí, básicamente el tema de hoy esperamos tocarlo en un ratito más, porque primero queremos hablarles de los estrenos de la semana, que la verdad es que Alberto y yo nos pusimos súper bien las pilas. Y sí fuimos a ver al menos 3 de los 40 estrenos de esta semana en cartelera. Que digo, ¿fueron cuántos, Alberto? Ay, según yo esta semana fueron... Ay, no traigo mi libretita, pero según yo fueron como 7. 7 estrenos, o sea, está ridículo el asunto. Sí, no, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que yo cité el otro día? Porque de hecho Mario Solán me regañó. Porque dice, es que yo siempre les digo cuántos estrenos hay a la semana y nadie me hace caso. Y sí, o sea, ridículamente llevamos en lo que va del año, que son 3 semanas, llevamos 24 estrenos, de los cuales yo he visto como 3. Sí, claro. Entonces ahora sí les estoy fallando, chavos, pero me voy a poner las pilas porque esta semana sí he ido bastante al cine. Entonces, la verdad es que ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero el fin de semana hubo una reunión nerdera con nosotros. Nos reunimos Edith y los que según Dan Campos dice que son nuestros fantasmas nerds que nunca están con nosotros, a veces, bueno, más bien a veces están con nosotros, pero están presentes en la fuerza. Exactamente, siempre están con ustedes como la fuerza. Exactamente. Entonces la verdad es que pues tuvimos el chance de platicar un rato, obviamente pues de cosas nerds, obviamente, porque no platicamos de otra cosa. Si ustedes se reunieran con nosotros lo verían. De hecho hubo ahí un duelo casi tipo West Side Story o Vamos sin barreras con otro podcast. Cierto. Que fue, la verdad fue un momento bastante divertido. Lo hubieran visto y fue muy interesante con los chicos de Destripando. Y pues bueno, la verdad es que fue un buen fin de semana y sobre todo porque pudimos reunirnos después de 2 años en persona. Y pues la verdad, bueno, aparte de que platicamos un poco también de este proyecto, de cómo ha ido creciendo, pues la verdad es que yo le dije a Edith que yo la invitaba a ver The Disaster Artist, pero pues ahora me dijo que en él. Y luego terminaste pagando quién sabe cuánto dinero. No, mejor. Sí, es mejor que cada quien por su lado. En la Cineteca ya no había boletos, justo ya iba agarrando camino, dije, los compro de una vez para ya no tener que esperar a la fila, y madre es que no, que estaba en rojito el número, y dije, puta, ¿y ahora?
Y ya después me acordé que mis queridos amigos me habían dicho que en Félix Cuevas había bueno, en una calle de ahí del DF, una avenida, había un cine. Estabas bien, Félix Cuevas. Entonces, pues, estaba yo a 5 minutos de donde estábamos y pues dije, pues, ya estoy aquí, es muy temprano. Dije, pues bueno, entonces, pues me animé. La verdad es que sí pagué un poco exagerado el precio. Sala VIP, obviously, con todo y aguacate, ya saben. Exacto. Entonces, entonces, pues sí me metí a ver The Disaster Artist, pero bueno, ahorita vamos a hablar de ella porque pues sí vale la pena, pero que conste para la audiencia que nos está escuchando que yo le dije a Edith que sí quería ir, pero pues me dejó ahí botado. Sí, lo dejé ahí botado, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Gachas. Bueno, pues también vive en un pueblo muy, muy lejano, entonces. Igual que tú, así que no tengo mucha excusa. Pero en fin, ¿qué tal si ya nos vamos a nuestro tema de hoy? Porque si no, no nos va a dar tiempo de... Llega tarde a la reunión. ¿Qué? Llega tarde a la reunión. No, no es cierto, yo no llego tarde a ningún lado nunca. Estamos lejos del vámonos. Ya, vámonos. Vámonos a los estrenos de la semana. Vámonos. Películas, cine, cartelera comercial en Fortnite. Sí, chavos, no los engañamos, esa fue una nueva intro. ¡Yeah! Nuestro equipo de producción, hashtag Edith. Unos fanfarrios para Edith. Conductora. Sí. Sí, es que Joyce no sabe, pero pues Edith es la que se avienta acá los rollos de producción, entonces pues un aplauso para ella. Yeah, ojalá les haya gustado, esperamos comentarios. No hay nada, pero bueno, quiero pensar que está bonita. Está hermosa, Joyce. No digan nada. Secretos de producción. No digas cómo funciona esto. Muy bien. Pero Joyce lo podrá escuchar obviamente en nuestro programa que sale cada miércoles para descargarse, entonces ahí lo podrá escuchar. En Hearties y en iTunes. Yeah. Claro, pero bueno, pues vámonos con los estrenos. Pues bien, hoy, bueno, como estábamos diciendo, hubo muchos estrenos este fin de semana y uno de ellos fue la película llamada Wonderstruck, que aquí en México se llamó el Museo de las Maravillas. Museo de las Maravillas. Lo chistoso de esto es que no fue ahora, creo que fue Cima, cuando distribuyeron la de Beast of the Southern Wild, que fue una niña maravillosa. Ah, claro, es más o menos de ese tipo. Ahora es el Museo de las Maravillas, porque no, pero la verdad es que no, yo sí concuerdo con Edith como lo tuiteó, no había otra forma como de titular la película en español, entonces digo, bueno, no me quejo, ¿no? Entonces, pues digo, vamos, es un título que puede vender, digámoslo así. No, y puede vender y puede llevar a mucha gente sin saber muy bien de qué se trata, porque bueno, les vamos a dar una sinopsis rápida de la película. La verdad es que me es muy difícil dar sinopsis, pero nos lo recomendaron, que tal vez necesitan al menos un poco más de intro estas recomendaciones de películas. Entonces, bueno, ahí va. Leído literal de IMDb, es la historia de un chico que es contada al mismo tiempo que la historia de una chica en Nueva York 50 años antes. O sea, es una historia paralela de una niña de 1927 y de un niño en 1977 que están buscando algo y comparten una misteriosa conexión. Whatever that means. Esta película, bueno, es del director Todd Haynes, que ustedes lo recordarán por Una historia sin mí, o Mi historia sin mí, perdón, o por ejemplo de la multipremiada película Carol. Uh-huh. Sí, y bueno, si no ubican esta película de Mi historia sin mí, es como concepto, ¿cómo decirlo? Como experimental sobre la vida de Bob Dylan con diferentes actores y en diferentes circunstancias, sí, basándose en sus canciones. Entonces, si no la han visto, creo que es una buena recomendación que podemos hacerles la noche de hoy para que la vean, porque es una gran película. Sí, bueno. y mira, no puedo decir lo mismo de Wonderstruck. Creo que es una película difícil. Y no difícil en el aspecto de que sean, ¿cómo se dirá? Una trama complicada o al menos como retadora en el aspecto intelectual,
sino que creo que al inicio empieza con un montaje paralelo de esta niña que ya les decíamos que está en 1927 y este niño de 1977. Y lo que ambos comparten es que por una razón u otra, la niña yo pienso que es así de nacimiento, ella es sorda de nacimiento, y el niño por alguna razón que sucede en la película también se queda sordo. Y el montaje paralelo no tiene mucho que ver con sus historias, sino más con sus emociones o su descubrimiento de querer viajar a Nueva York. El montaje para mí no funciona bien en el aspecto de que creo que no es dinámico ni es como natural, sobre todo porque es combinado como con unas visiones o sueños como medios extraños que como que no le deja claro al espectador que está viendo. Para mí ya a la mitad de la película es cuando va agarrando como un mejor ritmo y ya empieza a tomar como su propia narrativa. O sea, como que ya las conexiones de los personajes empiezan a funcionar mucho mejor, pero aún así tienes que hacer muchísimas concesiones para la historia. No sé cómo la sentiste tú, Alberto. Fíjate que, primero, yo cuando de esta película, de hecho, yo la vi en el Festival de Cine de Morelia, no la pude ver estrenada, pero la vi en octubre del año pasado. Y la verdad es que yo era de las películas que más esperaba del festival, sobre todo, por dos cosas. Primero, porque es Todd Haynes, y segundo, porque esta historia está basada en la novela de Brian Selznick. Que no ubica a Brian Selznick, que es un ilustrador y escritor, que fue el responsable de esta película que hizo Martin Scorsese que se llama Hugo, que es esta como historia basada en como en la historia del cine, sobre todo en ese personaje que es Georges Méliès como cineasta, y cómo se adhiere como a la vida de este niño huérfano, ¿no? Entonces la verdad es que yo sí estaba muy expectante a lo que fuera a hacer Todd Haynes con este autor y sobre todo en su aspecto visual, y que la verdad es que fue lo que más recuerdo de la película. Sí, no lo voy a negar, es una película que sí yo esperaba mucho más, pero aún así creo que fue una película que sí disfruté, sobre todo porque no es una película como muy, ¿cómo decirlo? Como muy, muy fácil para mi gusto. Creo que es una película que sí tienes, como dices tú, que darle algunas concesiones, pero que a la vez se arriesga un poco en la parte narrativa, sobre todo en la parte esta parte bilateral, y el cómo, sobre todo lo que me llamó la atención a mí, cómo estos dos niños, por medio de esta falta de habla, pueden ver el mundo de diferente forma de cómo lo ves tú, ¿no? Digo, la niña es como un juego interesante, sobre todo porque juega con un estilo de película muda, pero el niño, por ejemplo, es más interesante porque el niño sí hablaba, sí escuchaba, y al momento que se queda sordo, explora el mundo de diferentes formas, ¿no? Entonces, se arriesga un poco al descubrir nuevos lugares, a descubrir como nuevas personas. Entonces, todo este tipo de interacciones que van haciendo en la película, los dos, sobre todo porque también la niña lo hace, tiene que ver mucho con descubrimientos personales más que de lo que descubren en el mundo exterior. Y eso está bien bonito. Y pues en la película creo que el mayor apoyo de actores como fuertes, pues creo que es el de Julianne Moore, que tiene un papel como doble, pero ya lo tendrán que ver si no lo han visto, para que no les spoile, pero también es un papel interesante, aunque obviamente no es un papel fuerte como el que le hemos visto antes. Pero sí creo que es una película que a lo mejor creo que jugó mucho con las expectativas de quien conoce el trabajo de Todd Haynes. Y sí acepto que es una película menor del director, pero no por esto se me hace una película mala. Y creo que es una película más familiar que otra cosa. Sí, familiar y experimental también. Creo que es oportuno decirlo de esa manera. O sea, no experimental en el estilo Mother, obviamente, pero experimental en el asunto de, como estábamos diciendo, estas narraciones paralelas. Hay un momento muy bonito donde utiliza mucho stop motion. Eso está muy padre. Justo esto que decías de que la niña está viviendo su propia película silente. O sea, hay cosas muy bonitas para los cinéfilos, pero creo que un público normal le va a costar trabajo. No digo que no le vaya a gustar, porque al final creo que sí muestra, ya que le diste todas las concesiones, como decía antes, sí muestran una muy buena conexión emocional con el espectador. O sea, el espectador se puede relacionar muy bien con lo que está pasando el niño y la niña. Claro. Pero
sí creo que es difícil y creo que sí tiene que ir con muchas advertencias. Por eso me daba mucha risa la traducción, porque la traducción suena como una película divertida, como una película, ya sabes, que sentimentaloide, pero que te va a agradar al final. Y esta va a ser así, te va a agradar al final y es sentimentaloide, pero para llegar ahí te va a pedir muchas cosas. Así que sí, es una película que sí recomiendo ver, pero vayan muy precavidos. Yo nada más quiero hacer como una comparación rápida, porque ya que la analicé un ratito, si ustedes vieron esta película de Spike Jonze, que es donde viven, donde habitan los monstruos, que está basada igual en un relato ilustrado. Claro. Es como el estilo, bueno, por lo menos a mí se me hizo un estilo parecido de narrativa, porque también Donde habitan los monstruos es una película difícil, a pesar de que es como entre comillas infantil. No, entonces yo creo que vamos mucho por ese estilo del manejo narrativo, sobre todo por el aspecto de los niños, o sea, y del cómo descubren como este mundo, pues. Déjalo difícil, Where the Wild Things Are es deprimente, o sea, es deprimente. Sí, eso o sea, sí. Mis primos y yo la vimos como pensando que iba a estar feliz y todo, y terminamos llorando, ni siquiera llorando, en un sillón viendo al vacío nada más. Fue muy triste. Pero sí, bueno. Tú, Alberto, viste otra película que justo es la que me reclamaste de que te abandoné. ¿Por qué nos cuentas de Disaster Artist? Señores, llevamos 3 semanas del año y yo sé que es una película del año pasado, pero pues obviamente por razones de distribución, pues llegó a México apenas este fin de semana. Lamentablemente, y se me hace un aspecto muy extraño porque nunca le había visto una película tan limitada a Warner, que el Warner la está distribuyendo, que es esta película llamada el Disaster Artist, obra maestra, o El artista del desastre, obra maestra, y es una película que está dirigida por nada más y nada menos que el actor y comediante James Franco, por el que igual recordarán que se llevó la ceremonia pasada de los Globos de Oro, su Globo de Oro a Mejor Actor. No me voy a meter en discusiones de aspectos de los ecos y todo, porque sí voy a meterme como en una camisa de 11 varas, pero la verdad es que Disaster Artist, bueno, les cuento rápido, está basada, bueno, es como ¿cómo decirlo? Como una como reimaginación de cómo fue el proceso de filmar lo que se conoce como la peor película de la historia en Hollywood, que se llama The Room. Esa película fue dirigida por un totalmente desconocido Tommy Wiseau, se llama, y y la verdad es que la película, a quienes han visto The Room, creo que van a encontrar la película un poco más personal, sobre todo. O sea, yo en la sala había gente que supongo que la había visto y que captaba las referencias muy rápido. La verdad es que yo vi como solo pedazos de la película para entender un poco las referencias de las que te llegara a hablar esta película de Franco. Pero hay algo bien chistoso. Creo que la película, lejos de como de adentrarse al culto y no salir de ahí, hace que como viaje de cómo se filmó esta película sea como un poco más acercado a la gente sin necesidad de tener que haber visto como la cinta de culto antes. Y eso es lo que le valoro de inicio, ¿no? Es una película bastante como agradable, sobre todo por los personajes. O sea, la verdad es que chistosamente James Franco se mete en el papel de Tommy Wiseau y lo hace bien, porque lo peor es que no le cuesta trabajo. Y Franco se identifica con el personaje porque es un personaje como con muchas capas que de hecho no explora todas más que la del artista como frustrado, ¿no? Y que habla un poco de esto la película, o sea, de ser una persona en busca como de sus sueños, sobre todo también el personaje de su hermano de James Franco, que resulta ser el mejor amigo de Wiseau en la película y bueno, en la vida real. Y que la verdad, o sea, todo se siente tan orgánico, todo se siente tan bien manejado, y sobre todo porque viendo películas que hemos visto con todo este crew que ya viene manejando James Franco, que sale Seth Rogen, sale Dave Franco, su hermano, salen muchos comediantes, todo ese tipo de comedias como que ya me había hecho como preguntarme si en verdad era una gran película, ¿no? Y que la verdad es que Franco ahora sí está muy contenido, porque pese a que hay comedia en la película, hay aspectos muy interesantes de explorar al personaje de Wiseau como persona. O sea, de su soledad, de quién es en realidad, porque nunca, a la fecha creo que nadie sabe de dónde viene, de dónde sacó el dinero para hacer esta película. Creo que hay muchos aspectos interesantes que a lo mejor Franco se da cuenta que no es necesario explorar, sino simplemente explorar el personaje y del por qué hizo esta película, ¿no? Y que también tiene que ver un poco con la amistad. Entonces creo que es una película que la verdad yo no me esperaba, y que es una película
bien, o sea, yo creo que es una, si no por decirlo, la mejor película de James Franco dirigida y actuada. Y señores, sí estamos ante una gran película que igual a mí no me sorprendería verla nominada en los Oscars, no sé, me arriesgo a decirlo, pero es una película muy interesante y sobre todo por cómo explora el quehacer cinematográfico en Hollywood, el cómo es la industria de Hollywood cuando te critica por ser una persona como outcast o rechazada por la sociedad, tiene que ver mucho también esto. Y no sé, o sea, es un aspecto muy padre, como de mensajes muy meta, ¿eh? O sea, la película no es tan como obvia en el aspecto de decir, sí, Wiseau es solitario, o él es solitario por esto, o el otro personaje quiere ser actor por esto. O sea, es una película como muy meta también. O sea, hace chistes muy interesantes, pero que a la vez tienen que ver con esta obra de culto y a la vez no. Entonces, es toda una lectura muy interesante. O sea, yo le di como 3 lecturas, ¿eh? Pero sobre todo la que más me llama la atención es cómo Franco se logra meter en el papel de Wiseau porque se identifica con él y se nota en la pantalla. Entonces, bueno, ya hay una anotación adicional. La película empieza con un prólogo muy interesante donde aparecen personajes de la comedia de Estados Unidos, sale incluso J.J. Abrams hablando de la importancia de la obra de Wiseau para Hollywood, ¿eh? Entonces, como introducción que te da es como muy interesante. Sí, eso se oye padre. Digo, sí, no sé qué esperar de Disaster Artist, pero sí la quiero ver. Y la verdad es que yo no he visto The Room, o sea, yo The Room la vi pedazos en YouTube, o sea, entendí los chistes que tenía que haber entendido y me reí, porque los capté por eso nada más. Pero sí es una película que se me hace raro que se haya limitado tanto, porque de hecho no es una película difícil en cuanto al material de culto, ¿no? O sea, no tienes que ver obligadamente The Room para entender de lo que te habla. Uh-huh. Y incluso más aún, creo que a favor de la película, que te invita a ver esta película, porque cuando ya, creo que hay gente que la fue a ver sin saber qué iba a ver y acabó la película, el que han dicho, entonces si existe la voy a ver, ¿no? Porque es la peor película del mundo, ¿no? Claro. Bueno, por lo menos del mundo de Hollywood. Y digo, es lamentable porque creo que es una película que, pese a que se estrenó solo en ciertas partes y sobre todo en ciertos Cinépolis rojito. Sí, porque de hecho nada más fue estreno en exclusivo de este cine, entonces sí va a ser una película difícil de buscar, pero yo sí recomiendo por lo menos que si la pueden encontrar, sí la vean en cine, porque sí creo que vale la pena y no se vayan bueno, por lo menos yo de mi parte sí le encontré varias cosas visuales también interesantes, que creo que obviamente en el mejor festival del mundo y en tu pantalla pues no se va a ver tan chido como se ve en el cine, ¿no? Mira, no había pensado nunca que era una película que tendría que ver en cine. Entonces... Sí, la verdad yo tampoco, o sea, yo cuando la vi dije, mira. No, y sobre todo porque James Franco detrás de cámara yo no me esperaba que hiciera lo que hizo con esta película. Entonces, eso está súper interesante también. Súper bien. Esta es la recomendación de Alberto, definitivamente, de Disaster Artist. Ya me dieron ganas de verla, Alberto. ¿Mande? Ya me dieron ganas de verla. Sí, vela, sí, la neta es que sí, van a salir con muy buen sabor de boca. Yo la verdad creo que no esperaba nada y dije, wow. O sea, sí, la neta es que, y de hecho puedo adelantarme a decir que es de lo mejor que hasta ahora he visto, sobre todo de las premiadas, que entre comillas, ¿no? Pero sí es una gran película, la verdad. Muy bien. Fuertes declaraciones de Alberto. Fuertes declaraciones. Véanla. Yo, al contrario de Alberto, también en el mismo complejo Cinépolis rojito, como le dice, yo tuve la oportunidad de ver la película Darkest Hour, Las Horas Más Oscuras, en español, si no me equivoco, que es una película dirigida por Joe Wright, que no sé si ustedes lo recuerdan por Orgullo y Perjuicio, la adaptación del 2005, y por Atonement o por Ana Karenina. Sí. La mejor película ever de Joe Wright. No, bueno, tenemos aquí fan. Y bueno, como ven, definitivamente se le da muy bien adaptar películas de época. Y esta es definitivamente una película de época. ¿Y de qué época? Pues nada más ni nada menos que de la Segunda Guerra Mundial. Trata sobre los primeros días de la guerra, donde Gran Bretaña tuvo que elegir si hacer un tratado de paz o lanzarse a la guerra cuando los nazis básicamente estaban conquistando el mundo. Todo esto lo vamos a ver desde el punto de vista de Winston Churchill, interpretado por el gran Gary Oldman, que digo,
Gary Oldman lo pueden, no sé, literal, ahorita solo me acuerdo de Harry Potter. Pero obviamente es un gran actor que ha hecho muchísimas mejores cosas que Harry Potter. Era el que interpretaba a Sirius, el padrino de Harry. Está León, el asesino. Drácula. El Drácula. Quinto Elemento era el villano también. Drácula, claro. Avión presidencial. No, o sea, Gary Oldman es... De los voces favoritos. Bye. Y digo, y por este papel, de hecho, está ganando básicamente todos los premios. Es el favorito de los Óscares. Y pues la verdad es que sí, o sea, se los tiene que llevar. Es cierto que su interpretación, o al menos su físico, está muy modificado por prostéticos. Pero sinceramente es su interpretación en muchas facetas de Churchill. O sea, lo vemos como un líder, lo vemos dudar, lo vemos débil, lo vemos enfermo y al siguiente minuto está dando un discurso que inspira básicamente a toda una nación. Para mí fue muy, muy revelador en el sentido de que es como difícil que nosotros que no vivimos esas épocas complicadas de guerra, pensar como... Bueno, pues es que obviamente te están atacando los nazis, pues no te rindes, obviamente luchas. Pero la verdad es otra, o sea, en esta película Joe Wright nos muestra cómo todo el gobierno estaba a favor de rendirse, a favor de que dejaran de morir personas y dejar de destruir cosas, básicamente decirles a los nazis, sí, pásenle aquí, está su casa. Y Churchill no está de acuerdo con ello, pero tampoco no tenía como los argumentos necesarios para decir, no, vamos a la guerra. O al menos así es como nos lo pinta la película. También después de verla empecé a investigar un poquito más acerca de Churchill y de lo que representa. Y pues sí, la verdad es que no era una persona tan heroica, sinceramente. Pero bueno, esta película lo presenta así y lo presenta muy bien de esa forma. Aparte de ver como estas facetas de Churchill, también lo que me gustó muchísimo fue que vemos, bueno, uno fue el otro punto de vista de Dunkirk o Dunkerque, como nosotros lo conocemos, que es básicamente cómo se decidió que enviar a todos estos navíos civiles a rescatar a los soldados, que sacrificaron para salvar a estos soldados. También algo que me gustó muchísimo es toda la parte de inclusión. Y no digo inclusión, más bien digo inclusión nada más por molestarlos, porque realmente es... también tenemos el punto de vista de la esposa de Churchill, cómo ella lo apoya, cómo ella ha sacrificado básicamente todo para que él pueda ser un gran primer ministro. Y también tenemos el punto de vista humano de Churchill a través de los ojos de su mecanógrafa, que se llama Elizabeth Layton. Ella es básicamente con quien nos introducen a la vida de Churchill y con la que vemos sus debilidades y sus dudas y, como digo, finalmente su lado humano. Como digo, esta película se basa muchísimo en las interpretaciones, pero también tiene una hermosa fotografía y unos escenarios, o sea, sencillamente increíbles. O sea, están impresionantes. Si pueden verla en el cine, la verdad es que se las recomiendo ampliamente. Funciona muy bien, tanto por el ambiente como por la fotografía, por la música. Ayuda muchísimo a que te sumerjas a la película. Y la verdad es que saliendo, o sea, inmediatamente yo quería volver a ver Dunkirk. Quería ver el capítulo de Doctor Who donde Churchill se une al doctor para pelear a los Daleks nazis, que está buenísimo, por cierto. Y tenía muchas ganas de ver, bueno, fuera de Doctor Who, tenía muchas ganas de ver The Crown, la serie The Crown, los primeros episodios donde no solo vemos la transición del rey Eduardo a la reina Elizabeth, sino vemos como la decadencia de Churchill justo después de la guerra, que es algo que nos ponen muy visible en esta película, pero aquí como que todos lo apoyaban y él todavía tenía las fuerzas de seguir liderando un país. En The Crown ya lo vemos en su decadencia. Entonces creo que se complementan muy bien. Digo, si se quedan con ver si se quedan con ganas de ver más cosas de Churchill.
Pero en fin, se las recomiendo muchísimo y definitivamente Darkest Hour es una de las mejores películas, o que va a tener bastantes nominaciones igual en los Oscars, y obviamente se lo va a llevar Gary Oldman, o sea, no hay debate. Interesante. No, bueno, yo la verdad es que según la iba a ver, debo confesar que ahorita tengo cierto amor por este cine porque está sacando mucha matiné aquí en mi pueblo cuando casi no hay matinés, y esperaba verla este lunes para poder platicar también con Edith, pero la verdad es que me quedaron mal y solo hay matinés de martes a jueves. Yo sé. Estoy muy triste. Es muy triste. Pero bueno, espero verla en la semana y ahí les ando, sobre todo, yo creo que mañana la veré. Y ya les estaré igual comentando qué me pareció a mí y ya ahí peleándome con Edith si no me gusta. Pero así bueno. No se me da. Ya sé. Pero bueno, hemos dejado muy, muy atrás a nuestra gran invitada del día de hoy. Sí, perdónanos, Joyce, pero es que sé que no viste nada, Joyce, este fin de semana. ¿Cómo crees? Así no se puede convivir contigo. Este fin de semana, este año, no he ido al cine, es triste. Bueno, triste, llevas 22 días. Sí, tengo 22 días, pero... Hola, perdón. Sí. Que muy bien, muchachos, que ya las ganas de ir al cine ya las tengo, gracias a ustedes. Excelente, Joyce. Bien. Pues mira, vamos al tema que nos atañe, Joyce, contigo. Básicamente, yo he hablado contigo algo, bueno, más bien cuando queríamos invitarte a este programa, estábamos pensando en qué podíamos hablar. Y digo, es que contigo siempre ha sido como muchísimos temas o muy específicos, como quien dice. Pero hay algo que siempre me ha gustado de hablar contigo y es básicamente el fanfiction. No sé si nuestros escuchas, ahí si gustan comentarnos en el chat, de qué piensan que es el fanfiction, que si es algo importante de su vida o qué significa para ustedes el fanfiction. Y es que, Joyce, para muchas personas, sobre todo ahora en esta era de internet y de que todos tienen como una voz, creo que el fanfiction ha sido muy importante, pero... ¿por qué no nos cuentas rápidamente cómo tú te acercaste a lo que es el fanfiction? Bueno, primero que nada quisiera disculparme con su querido público, ya sea el de el chat que nos está viendo en vivo o el diferido, porque tengo una tos horrible y de repente me entran como ataques, pero voy a tratar de que no pase. y bueno, lo segundo es que el fanfiction siempre ha estado ahí. Digamos que lo descubrí de una manera ya más natural de nosotros millennials, o que millennials beta, como soy yo. Eso fue en la red, ¿no? Todavía me tocaron los foros y que tu chat y que tu banner de los fandoms y fue el primer acercamiento que tuve con algo que, por cierto, yo no sabía que era lo que yo estaba leyendo. No sabía por qué alguien estaba escribiendo sobre un fandom. La palabra fandom creo que todavía no existía, ¿verdad? Pero la palabra vino después, pero era algo que ya existía en la red. Era una comunidad que creaba cosas y eso me llamó mucho la atención. Digamos, esta forma de lo que tienen los fans de apropiarse de lo que aman, ¿no? De lo que les apasiona. Uh-huh. Eso fue, creo, lo que me hizo, no sé si fue lo que me llevó, pero fue lo que me hizo quedarme en este mundo. Sí, porque, por ejemplo, mi encuentro con el fanfiction fue relativamente poco, y por relativamente poco fue hace 10 años. Pero, por ejemplo, mi acercamiento fue en el momento que abrí Tumblr. Tumblr es una red social muy conocida como por gente que le gustan las series o que le gusta el diseño o todo lo que tiene que ver con imagen, ¿no? Y Tumblr también se dedica muchísimo a enaltecer o a
alabar, se podría decir, ciertos personajes. Y poco a poco me fui dando cuenta que no solo hacían eso, sino que contaban más. O sea, si había algo que no les había gustado, hacían un universo alterno o alternate universe, donde, no sé, alguien tomaba otra decisión y vivían felices para siempre o no vivían felices para siempre. Y luego me daba cuenta que eso no se quedaba solo en GIF sets, o sea, series de GIFs que contaban una historia, sino que se expandían y ya iban a historias cortas. Y de esas historias cortas luego me di cuenta que eran cuentos y luego que ya eran novelas de varios capítulos. Entonces, para mí, el fanfiction poco a poco fue convirtiéndose en algo como seguir la historia. Como dice Alberto Morán, es algo que le da vida a nuestros personajes o a nuestras series después de verlos en la tele o en el cine. Creo que esto es muchísimo más común en las series de televisión, pero pues tú dinos, o sea, ¿crees que, o sea, esto de dónde surge y dónde crees que hacia dónde vaya? Uy, bueno, la segunda es una muy buena pregunta, pero también una muy difícil. La primera puedo decir un par de cosas. El fanfiction, para mí, que por cierto lo mencionó, estudié literatura, pero estudié literatura comparada y me especializo en digamos, narrativas televisivas y mucha crítica alrededor de esas narrativas. Y cuando estás en la carrera y lo primero que ves en primer semestre, por supuesto, es los griegos. Claro, la Ilíada y la Odisea. Y te das cuenta cuando haces tu primer ensayito ahí medio feucho, que a pesar de que te dicen que las escribió el mismo autor, tienen estructuras narrativas completamente diferentes. Vamos a decirlo de una forma burda. El tiene diálogos que se repiten. Por ejemplo, un personaje le puede decir a otro, dile esto a fulanito, y efectivamente cuando el segundo personaje llega hacia fulanito, le repite el mismo diálogo entero. Es así ridículo. Y la Odisea, no sé si alguno de ustedes haya podido o alguna vez haya leído, es justamente una estructura narrativa en forma de Y con dos personajes que son Odiseo y su hijo Telémaco, y una cosa estructurada hermosísima que hoy en día todavía se puede leer perfectamente y dices, wow, esto no es nada difícil ni tedioso de leer. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué dos libros que supuestamente los escribió la misma persona son tan diferentes, no? Y pues lo que tenemos es que seguramente alguien leyó la Ilíada y dijo, creo que esto necesita una secuela. y fue así como de forma, no olvidemos, oral, se dio que se creó la historia de la literatura occidental, ¿no? Es la Odisea, puede ser, al menos de la antigüedad. Y desde ahí, ¿no? O sea, desde el nacimiento desde que la gente le gustan las historias existe el fanfiction. No sé por qué no podemos entender eso, ¿no? Que es algo que a veces a mí me molesta un poco como al estudiar esto, de que tiene colgado el cartelito de algo no serio, algo que lo hacen los fans para perder el tiempo, y cuando es algo tan natural en la narrativa universal, bueno, al menos occidental, porque desconozco totalmente la narrativa oriental, pero vamos, en lo que se estudia en las universidades de Occidente, es lo más natural del mundo. Justo ahorita, por ejemplo, nos está diciendo Edgar que si nos ponemos así en camisa de once varas, el Nuevo Testamento es un fanfic de Jesús. Exacto. que sí, o sea, al final del día son historias que alguien leyó y, bueno, pasó o que adaptó, no sé. Pero mi pregunta aquí es, ¿qué hace o por qué crees que el fanfic es considerado más bien ¿cuál es la diferencia entre ser considerado un medio serio o un medio no serio, básicamente? Pues mira, tiene que ver con lo que hablamos de canon y no canon.
quién establece un canon y quién establece lo no canon. Me voy a adelantar un poquito, tal vez algo que viene más adelante, pero una de las definiciones, digamos, la que más me gusta sobre fanfiction es una que da un autor que se llama Henry Jenkins al respecto, que dice que el fanfiction es una manera que tiene la cultura de reparar el daño hecho por las corporaciones de manera sistemática y que hacen que estas historias que tanto nos apasionan le pertenezcan a estas corporaciones y no a la gente que las, bueno, él habla de consumidores, ¿no? De la que las consume, pero en este caso serían las audiencias. Uh-huh. Entonces es la manera que se reparan estos daños, y mientras pues en todos los ámbitos aún creo que se sigue valorando lo que te avale a alguien o te avale una institución más que de lo que la gente está hablando, ¿no? Y entonces yo creo que eso se debe, que se vea un poco, digamos, de manera a desdén. Y pues vuelvo al mismo. El poder del fanfiction está ahí. También quiero ir un poco a un ejemplo brevísimo. ¿Recuerdan ustedes la película de Troya? Sí, claro. ¿Recuerdan el final de la película? Uy, no. Bueno, que no era tan memorable, lo siento. Bueno. Recuerdo Brad Pitt. Y creo que ya. No recuerdo el final, la verdad. Bueno, no, ya estoy pensando que no es exactamente el final, pero es la parte donde ya pues están diciendo, ¿no? que Troya se destruyó y es el momento donde ya no sabemos qué pasó con Paris ni con Helena, pero vemos que Paris le da su espada a un muchachito que va cargando a su papá y le dice, ¿cómo te llamas? Y él dice, soy Eneas. ¿Y qué pasa con esto? Que es siglos después, cuando Roma ya había conquistado Grecia y era Roma, ¿no? La Roma del Imperio Romano, un emperador, Marco Augusto, que fue el que siguió si no me equivoco, de Julio César, le dijo al gran poeta romano, a ver, ármate una historia para hacer como legítimo esto de Roma, ¿no? Y Virgilio escribe la Eneida, que es la historia de Eneas y cómo surge Roma, digamos, como imperio a partir de Troya. Y esto se llama, el nombre de este tipo de historias es épica fundacional. Nosotros, por ejemplo, en México tenemos la historia de Aztlán, de cómo los aztecas, que no se llamaban aztecas, fueron hasta un lugar donde había un águila devorando una serpiente. Uh-huh, claro. Y entonces a mí me parece súper importante que un emperador haya dicho, pues hazte un fanfiction, ¿no? Como para crear nación. O sea, ves el tipo de poder que tiene sobre la gente, sobre el pueblo, sobre quien sí, digamos, consume este tipo de historias. Y entonces no encuentro, o sea, una explicación excepto la percepción falsa que se pueda tener de fanfiction como algo no serio. Y es que, ¿sabes qué? Creo que el problema de la fanfiction es que está fundada por minorías o representa muchísimo más a las minorías. Esto ya lo quiero tocar un poquito más adelante porque también lo que me gusta muchísimo de esto en el aspecto de minorías es que son minorías que buscan un lugar o que en un lugar como una red social, en este caso voy a poner de ejemplo Tumblr, forman una comunidad donde no solo esa comunidad recibe sus historias, o como en tu caso, que creo que es como un super evento histórico, en este sería como todos los romanos, reciben una historia y la aceptan. Tal vez no la aceptan como canon, pero como un tipo de canon. Nada más para aclarar rápidamente, no sé si lo explicamos, pero canon se refiere a las cosas que son dentro de, ¿cómo decirlo? Dentro de la legalidad del libro o de la serie, o sea, como lo original. Si me permites agregar, sí, claro. En esto de legalizar está el decretar, ¿no? De alguna manera hay alguien detrás y generalmente no es la audiencia, en este caso no es el consumidor, es alguien más que está diciendo que es válido y que no.
Exacto, en el caso de series serían, no sé, el showrunner o los productores. En el caso, por ejemplo, ahorita de Star Wars, quienes dictan lo canon sería Disney, o al menos las cabezas de Disney como Kathleen Kennedy o Pablo Hidalgo. En el caso de libros, por ejemplo, en Harry Potter, quien dicta lo canon es J.K. Rowling. Entonces, si nosotros también escribimos cosas acerca de todos estos libros o todas estas películas o series, no son reales o no ocurren en ese universo, al menos de que esta persona lo diga. Y creo que eso es importante porque en estas comunidades que se realizan alrededor de la fanfiction, es muy común que muchos acepten ciertas cosas como si fueran canon o como si pudieran serlo algún día, o al menos que fantaseamos que sean algún día. No sé, yo me acuerdo muchísimo que en mi tiempo, cuando empezaba en Tumblr, estaba lo que era el Super Hulock, que era una comunidad que combinaba la serie de Supernatural, Doctor Who y Sherlock. Y estas tres series muchas veces tenían crossovers dentro de las fanfictions que hacían las personas. O esta comunidad estaba tan cerca que decía, no sé, si en la calle me encontraba alguien y le decía, ay, es que yo soy Super Hulock, y esa decía, yo también soy Super Hulock. Era como encontrar, no sé, como si alguien le gustara tu misma música o la misma ropa o tuvieran gustos similares, y eso creo que es muy importante en el momento de escribir un fanfiction, encontrar a tu comunidad. No, definitivamente. Y bueno, ahora sí un poco les puedo comentar de este autor que mencioné antes, de nombre Henry Jenkins. Él, digamos que en el ya últimos años del siglo pasado y en este siglo, ha sido como la voz más, con más eco respecto a cómo funcionan estas comunidades que se dedican a, digamos, a expandir el universo de forma no canon, y cómo a través de ellas crean una comunidad que pues es activa, ¿no? O sea, es una comunidad que sobre otra cosa ha venido a cambiar cómo eran percibidas las audiencias anteriormente. Son, digamos, tienen patrones diferentes. Son, por ejemplo, son migratorias en el sentido de que en esta palabra yo entiendo como multifandom, ¿no? Que migras de conexión a conexión por medio de comunidades, y como tú lo dices, Super Who, y también que la lealtad que muestran, el fervor con el que defiendes algo, ¿no? Porque te apasionas, y también los medios por los que los usas, ¿no? Me parece que es importante hablar de este autor, porque digo, si bien no ha sido el único, la verdad es que han habido otras personas que han hablado, nada más y nada menos que está Humberto Eco, con Apocalípticos Integrados, que se los recomiendo, al menos ciertos capítulos si no se lo quieren chutar todo, pero es muy fácil de leer, es bastante digerible. Y a Henry Jenkins también con su libro Piratas de Texto, se llama en español, lo tiene Paidós, y él básicamente comienza hablando de una anécdota. Bueno, esa es su digamos punto de partida. Habla de los trekkers, ¿no? Porque ellos son trekkers, y después vino Trekkie como más bien como burla de cómo William Shatner se burló de un fan diciendo ¿que no tienes vida? Cuando le hizo una pregunta, digamos, un poco profunda sobre el universo en el que él trabaja, ¿no? Y cómo los fans, pues sí, eran menospreciados por crear contenido, por crear, digamos, expandir esos universos. Y lo que él menciona es que el valor está en crear esta comunidad de convergencia. Ese es su término, que ese es otro libro de él, la cultura de la convergencia. Pero en realidad el valor, me parece, aquí sería ver hacia dónde vamos, como decías en un inicio, en cuestión de comunidad web, comunidad que construye sobre lo que otros han escrito, ¿no? Eso me parece lo más valioso.
Claro, y creo que el ejemplo como más obvio que podríamos dar sería también el fandom, por ejemplo, de Star Wars, donde hay ahorita algo que se llama Legends, que lo hemos discutido muchas veces en este podcast, que son libros que ya no son canon, pero no son canon en este momento, porque hace 10 años esos libros, bueno, no eran canon, pero eran un fanfiction que era aceptado por toda una comunidad como canon. O sea, todo lo que son, por ejemplo, que Luke Skywalker tuvo una esposa, que tuvieron hijos gemelos, la historia de Thrawn y cómo luchó con el emperador, bueno, junto con el emperador contra Luke Skywalker. O sea, todo esto, en algún punto los fans de Star Wars se pusieron de acuerdo para que esto fuera canon, o no fuera canon en sí, porque George Lucas nunca lo aprobó, regresando a estas como figuras de autoridad que tienen que dar la bendición para que definitivamente ya sea aceptado dentro de su universo, pero que para muchos fans era como si fuera canon. Y este fue uno de los problemas más graves justo cuando Disney, la nueva cabeza directiva de Star Wars, llega y te dice, no, ¿saben qué? Legends se borra y llega ahora todo el nuevo canon. Y es cuando todos los fans dicen, a ver, es que mi comunidad había aceptado esto y ahora tu cabeza nueva de mi universo me dices que tengo que aceptar esto otro. O sea, ¿cuál es el punto medio entre una cosa y otra y cómo un fan tiene que reaccionar ante ello? Perdón, Alberto. Yo aquí, bueno, no sé si Joyce me deje tantito como hacer un paréntesis en esto, obviamente, porque clavado en el asunto. Por favor. Pero bueno, o sea, la verdad es que ya he tocado un punto, porque la verdad es que yo creo que en parte de fanfictions, en el tema de lo que estamos hablando, creo que de los más cercanos que yo tengo son 3, que son obviamente Star Wars, está Harry Potter, y también hay un fanfiction de anime, bueno, sobre todo en el que yo estaba muy involucrado de muy chavito, que creo que fue el primero en el que entré, que fue el de Pokémon. Pero sobre todo en Star Wars, que creo que ahorita seguirá siendo un gran debate, sobre todo por lo que comentaba Ida ahorita, me voy un poco a un material documental que vi, bueno, obviamente que ya vi hace un rato porque fan. Hay un documental donde se habla sobre George Lucas contra la gente, se llama así el documental, y habla exactamente de este tema, ¿no? A final de cuentas, aquí se debate un poco como esa expansión de fanfiction o sea, más bien hasta qué importancia logró tomar, incluso donde compañías, porque aquí me causa un poco como de dualidad esa parte, ¿no? O sea, al final de cuentas es un fanfiction que a lo mejor George Lucas no aprueba, pero que de todas maneras empresas entran, se llevan artistas, sacan cómics y al final de cuentas se crea como esta expansión del universo, ¿no? Entonces creo que, sobre todo porque me acuerdo mucho que hay una escena muy, muy, muy peculiar que nunca me ha dejado dar vueltas en la cabeza, que es como, no sé si teoría o no sé, pero habla también un poco sobre cómo George Lucas se apropia tanto de su marca, de decir, no, o sea, las cosas se hacen aquí como yo digo, y sobre todo esta parte de, por ejemplo, de las mil y un, bueno, como rearreglos que le hizo a las películas de Star Wars, por ejemplo, ¿no? De mando a borrar todas las pinches copias originales que haya porque solamente va a quedar la que yo quiero que quede, ¿no? Y al final de cuentas se viene como también este tipo de lucha de los fans con Lucas con el episodio 1, no sé, como de... Sí, de Lucas, yo tengo los Laserdisc. No, y aparte, o sea, ¿por qué destruiste mi saga? Que no sé qué, ¿no? Entonces, este aspecto de apropiación es muy interesante, ¿no? Y creo que vamos un poco también ya lo platiqué con Edith yo en persona, pero va un poco también al por qué The Last Jedi llegó a ser entre comillas, el fracaso con algunos fans de lo que fue, ¿no? Que al final de cuentas es este como fenómeno de la apropiación de un universo, ¿no? Y que permite el fanfiction como hacer. Si al final de cuentas creo que ahorita de lo que hablaban ustedes, ¿no? Esta como acuerdo entre fans o entre esta comunidad de si yo acepto esta teoría o esta línea narrativa y se trabaja y se hace y se plasma, ¿no? Ya sea en películas, bueno, en series que no son oficiales, por ejemplo, lo estamos viendo ahorita con el caso de la serie que se armó de Harry Potter y el heredero de Slytherin, por ejemplo, o los cómics como es en Star Wars, o ese tipo de materiales, ¿no? Que a final de cuentas, a mí lo que al punto a lo que yo quiero llegar es como esta parte de fanfiction, cuando llega una empresa, por lo que tú hablabas hace rato, Joyce,
que es como este rompimiento del sistema que trata de ser el fan, a final de cuentas llega una nueva como casa, entre comillas, de la que se apropia de la marca. Llega y al final de cuentas lo que yo sí como que estoy como, incluso lo platiqué con los nerds acá, se apropia de la marca, deshace este universo que llamamos nosotros Legends, aunque no se deshace del todo porque al final de cuentas se está reeditando este material, pero se retoman aspectos del fanfiction en obras, en las obras actuales, ¿no? O sea, vamos, el ejemplo más claro que es el de Ben Solo, pero no el Ben Solo que conocía la gente en el universo expandido de Star Wars, o este aspecto de los hijos de Han Solo, como Luke no es el Luke que nosotros estábamos viendo, por ejemplo, en el universo expandido, pero a la vez tiene mucho que ver con ese Luke también. Entonces, todo este tipo de cosas como las similitudes que se está permitiendo también Disney hacer, o sea, hasta qué grado sigue siendo de importancia este fanfiction para los universos, ¿no? Y ¿sabes qué? Creo que ahí es algo importante que tenemos que como, o sea, pensar, porque ¿qué tanto también tiene que ver? O sea, sí, el fan aporta, pero ¿qué tanto agarra la corporación o el director o el creador de esto que aporta el fandom? Y es algo que hemos visto muy reciente con CW, pero antes de meterme a eso, hay una pregunta en el chat de Ismael Flores para Joyce, que pregunta que cuál es la relación o similitudes o diferencias entre fanfiction, parodia e intertextualidad. Ok, perfecto. Me encanta que saques ese término de intertextualidad, porque yo no estaba segura si mencionarlo, porque por sí suena muy nerd, pero fanfiction es intertextualidad, es un tipo de intertextualidad que, para explicarla fácilmente, digamos que yo, que soy de literatura comparada, estrictamente tendría que dedicarme a comparar un libro que tiene, por ejemplo, temática de sismo del 85 con otro libro que tiene temática del sismo del 85. No pueden ser en años diferentes, obviamente escritores hasta de diferentes países, porque digo, existe el caso de que alguien escriba sobre el sismo no siendo mexicano, y sin embargo hay puntos en común que los conectan, o al revés, o libros que aparentemente no tienen nada que ver y encuentras motivos, lugares comunes, temas que se repiten, y esto pasa en gente que escribió en el siglo XVI y quien escribe hoy, y vas y lo analizas, ¿no? Eso es intertextualidad, textos que hablan entre sí, no autores que hablan entre sí, no gente que se conoció y dijo, a ver, vamos a hablar de la misma cosa, no, textos que hablan entre sí. Y fanfiction es eso en el aspecto de, digamos, concatenar una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo diría que sería cuando es más transmediático el asunto, tal vez, que tienes diferentes medios que te están diciendo cosas. Tienes, por ejemplo, tu libro, como en Star Wars, ¿no? El libro, la película, la serie animada, y puedes tener ecos de, digamos, la esencia de Star Wars dentro de estos de esas diferentes plataformas. La parodia sí ya es totalmente diferente, porque la parodia tiene, digamos, la manera de utilizar el ridículo, sí, para sacar tal vez otras verdades, pero no entraría en esa categoría. Ok. Bueno, pues sí, ahí está, queridos escuchas. Y digo, creo que esto lo sacó un poco justo para ayudarnos a definir un poco más lo que es fanfiction, porque sí creo que muchos luego no saben muy bien cómo distinguir entre una cosa y otra. Y ahorita me voy a saltar un poco al tema que vamos a discutir un poco más adelante, pero creo que es pertinente para lo que justo te preguntaron. Porque, por ejemplo, regresemos al tema de Harry Potter. Tenemos...
Sí. Solo, lo de Alberto era pregunta porque yo tenía como una respuesta para él. Sí, bueno, sí. Vas, no, entonces adelante, antes de salirnos de tema, por favor. O sea, la pregunta es en sí, pese a que se supone que tú desechas una parte como de fanfiction, cuando rearmas tú tu canon como lo está haciendo Disney en estos momentos y retoma elementos que a lo mejor según, entre comillas, desecha con lo que es Legends, a final de cuentas, yo preguntaba exactamente eso, ¿no? Para que la gente también como que nos escuche entienda un poco como la dimensión de lo que es hacer un fanfiction de obras tan queridas. O sea, al momento, digo, o sea, yo es lo que yo quería que respondieras, ¿no? O sea, ¿cuál es la relevancia en universos tan queridos como estos que mencionamos ahorita, el fanfiction y cómo está afectando hasta la fecha, ¿no? Porque al final de cuentas, yo puedo creer ahorita que se desecha el universo expandido de Star Wars, pero en realidad es que no. O sea, Disney está haciendo cosas que a lo mejor muchos que leyeron el universo expandido ven ecos de esto y hasta multiplicados y modificados, ¿no? Pero, por ejemplo, en realidad es como mi pregunta, o sea, la importancia del fanfiction en este tipo de obras. Yo creo que lo que pasa aquí, bueno, son dos cosas. Una, que tenemos como le decía, una concepción errada de qué es el fanfiction y por eso, digamos, a veces no entendemos que es una herramienta más para contar una historia. Y en ese sentido, yo veo natural que el canon, vamos a llamarlo Disney, tome elementos que se han hablado en la comunidad de fans, ¿no? Porque son hasta pasos hasta cierto punto lógicos, ¿no? Que por decir, pues claro, esto también pasó como pasaba acá en nuestros headcanons, pasó en el canon, porque pues sí, tenía sentido explorar esto en estos personajes. Como yo lo decía al principio, es una evolución natural de una narrativa. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro, algo que de verdad yo quisiera recomendarles, no sé si ya lo han checado por ahí ustedes o sus escuchas, un videito que anduvo circulando mucho por Tumblr hace como unos 5 años sobre el futuro de los fandoms, y es de PBS Idea. Y justamente, bueno, habla de fandoms, de hacia dónde van, justamente como lo decía Edith, pero habla de, digamos, de repercusiones hasta legales que pueden tener en el futuro las compañías, porque hay gente hoy en día, organizaciones dedicadas a proteger el fan work, o sea, el fan art. O sea, yo dibujé esto y sí es Daenerys, pero yo lo dibujé y quiero ganar dinero con esto y es mío porque yo creé este concepto. Entonces, igual más bien estaríamos hablando de fandomain, que si no me equivoco, Edith, es por lo que, digamos, fandom es fandomain, ¿no? Sí, claro. El dominio del fan. Entonces, en este video explica muy bien que en el futuro los mercados, que como dice Edith, lo vamos a ver un poco en CW, tienen que huir a la audiencia, tienen que huirlas, porque si ustedes no lo hacen en corporación, lo voy a hacer yo y lo voy a hacer mejor que tú. Exacto, y estamos viendo, por ejemplo, justo ahorita que decías el ejemplo de CW, que hay cosas que están escuchando a los fans y lo notas, porque un poco como dice Edgar Pérez en los comentarios, que muchos éxitos literarios recientes son variaciones de historias conocidas. Y es que es un poco a lo que tú estabas diciendo ahorita, o sea, finalmente no estamos descubriendo el hilo negro. O sea, si un personaje tiene cierto desarrollo, es evidente que lo van a llevar a ciertas decisiones. Entonces hay fandoms que crean ya algo que probablemente vamos a ver en la serie o en el libro o en la película, pero que obviamente no van a pasar igual o que tal vez pase parecido, pero la esencia tiende a ser lo mismo. Ahora, por ejemplo, CW ha escuchado mucho en el aspecto de ships. ¿Qué es un ship? Un ship es cuando el fandom o los fans se imaginan a dos personas juntas románticamente. Hay ships que son canon y ships que no son canon. Los que son canon son los que dentro de la serie, película o libro están juntos románticamente, y los no canon son los que obviamente los fans imaginan que quisieran que estuvieran juntos, pero no lo están. Entonces, exacto. Entonces tenemos, por ejemplo, un ship canon en CW sería, por ejemplo, Olicity, que es Oliver Queen y Felicity, que es un ship que, si bien
en los cómics no existe. La serie lo creó y la serie fue, o sea, y los fans lo amaron, lo agarraron, y en una, si no mal recuerdo, como en la 4ª temporada de Arrow, trataron de matar esa relación amorosa, y los fans se volvieron locos, porque decían, es que nos vale tu canon de los cómics, o sea, tú nos diste un canon aquí en la serie, y eso es lo que queremos esta pareja amorosa. Y es algo muy interesante porque es cuando el fandom se apropia de algo que le da canon y que la misma serie ahora sí que se metió en ese problema y ya no puede salir. Y ahorita, por ejemplo, en esta 6ª temporada es cuando ya lo están como aceptando y ya te están dando a Olicity, a esta pareja de Oliver Queen y Felicity. Luego tenemos esta otra pareja no canon que también los fans están muriendo para que sean así, y que tú, Joyce y yo sabemos que nunca va a pasar, pero pues que los fanfictions van a surgir y van a seguir forever and ever. Pero el fan no elige la ship elige el fan. Exacto. Que es este fandom que quiere ver a Lena Luthor y a Cara Danvers juntas como pareja romántica, que se llama Supercorp, su ship, su nombre de ship. Es es una relación romántica que nunca va a pasar, porque nunca vamos a ver a Supergirl enamorada de la hermana del peor enemigo de Superman. Ya lo comentabas tú, te voy a quemar tantito, pero es el ship de Clark Kent con Lex Luthor. Es exactamente lo mismo. O sea, es una relación romántica que no va a pasar, pero que ya sé, pero que el fandom aún así ha escrito muchas historias acerca de ello. Y es un fenómeno interesante que las series escuchen lo que puede aceptar. O sea, más bien que los showrunners en este caso sí escuchan al fandom, pero al final del día ellos son los que eligen que se hace canon y que no se hace canon. Sí, y definitivamente, digo, no sé, yo tengo como ahorita un poco de fangirleta tal porque por las stills que salieron del tráiler que salió. Y bueno, eso también, digamos que puede ser el lado negativo que de todo lo positivo que se ha hablado sobre CW escuchando a su audiencia, también como que ¿qué tanto lo están escuchando de verdad? ¿Y qué tanto estás exponiéndolo para que yo vea a ver si sí o no, pero aunque ya sé que no? Y qué tanto, como hablamos hace un minuto sobre, digamos, digamos, los movimientos, los pasos lógicos que se podría dar en una historia, porque a veces no suceden cuando es tan obvio. Dices, no, esto es obvio y que lo estás haciendo además para hacer que yo caiga, y no lo vas a hacer nunca, ¿no? Ay, tu corporación estás decidiendo. Sí, como Lena Luthor y James Olsen. O sea, guacala, no, gracias. No, la verdad es que no. Tiene más química a veces mi perro cuando... Bueno, pero sí, pero no, iba a decir una cosa muy escatológica, pero no, mejor no la digo. Entonces, sí, yo creo que esta parte es muy importante, ¿no? Por aquí alguien ya creo puso en el chat, no sé si el link o al menos el título del video al que me refería antes. Edgar puso que se llama The Future of Fandoms, que está en el TBC Digital Studios. Exacto. Les ponemos el link en la página. Y digo, es importante porque justamente habla de la audiencia dictando el canon. Y no es una, digamos, tampoco es porque tenga que ser así, ¿no? Es, como lo dije antes, tampoco, en realidad, no necesitamos que me digas tú qué es real o qué es real para mí, porque lo puedo hacer aparte, pero comprendo la parte, ¿no? De esa parte de representación, como hablamos de que pues el fanfiction se mueve por las minorías, por quienes no se ven ahí y quieren una historia para ellos, o queremos una historia para nosotros, y entonces no creo que sea tampoco malo en el sentido de entonces ahora qué va a ser válido, ¿no?
ahora que va a ser canon, porque de por sí ya la idea de canon es súper complicada y trae muchos problemas, digamos, en el sentido de quién lo dicta, pero también ¿quién me lo dejas acepta? ver. Sí, bueno, sí, no, obviamente, ¿no? También quién lo acepta y quién se pelea, ¿no? Quién, así como los viejitos esos de los Muppets. Así, yo cuando pienso en canon, pienso en esos viejitos, ¿no? Es que el canon dice... ¿Cómo? ¿Anciano le grita a una nube? ¿Cómo era? Sí, exactamente. Ándale, así, exacto, así, mira. No, y mira, hay algo, y es algo que me llama muchísimo la atención, sobre todo desde esta discusión de The Last Jedi, porque yo pasé por algo similar, creo, con The Cursed Child de Harry Potter, el libreto que no debe ser nombrado, perdón por nombrarlo. Porque para mí, o sea, sí es canon, porque finalmente lo aprobó J.K. Rowling. Pero para mí, dentro de mi corazón, no es canon. Y creo que es lo que a muchos les está pasando con The Last Jedi. Y es justamente lo que hablamos, de esta apropiación. Pero ahora, y es una pregunta que te voy a hacer porque yo tengo una respuesta, pero es justamente por esta onda personal. Es más válido, o sea, para un fan es válido que una obra sea, redundando, más válida que otra. Yo creo que es súper válido y además, vuelvo a mi faceta nerd, es históricamente correcto. Porque no lo mencioné antes, pero digamos en la era de la modernidad, voy a ponerlo así, súper entre comillas, lo que ya sucedió con un fandom o con una audiencia no aceptando algo como canon, es que los lectores del siglo XIX revivieron a Sherlock Holmes porque no les gustó que lo mataran. Entonces, no, ¿saben qué? No, ¿por qué lo mataste? No, yo quiero seguir leyendo. Y luego, encima de que le dijeron a Conan Doyle de no queremos que esté muerto, queremos que lo revivas, empezaron a escribir fanfiction, a publicarlo. Por supuesto, Conan Doyle los demandó y todo el rollo, pero no, para mí no, yo digo que deberíamos de no aceptarlo. Yo creo que sería casi como nuestra obligación. Porque también quisiera decir muy rápidamente que estamos hablando de audiencias así generalizando, ¿no? Pero digo, sí es verdad que hay gente que hoy en día, Alberto sabrá, va al cine y a ver qué hay más cerca de la hora en que está en ese momento parado en la taquilla, ¿no? Sí todavía existe, o sea, esta audiencia, digamos, más bien pasiva. Estamos hablando de justamente de una comunidad activa que construye cosas. Entonces, estamos hablando de una audiencia crítica, de alguna manera. Por eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos escuchando, por eso los escuchamos cuando los escuchamos, porque estamos aquí tratando de pensar más allá de las palomitas y cuando vamos al cine, ¿no? Cuando estamos viendo nuestra serie. Y sí, quiero recalcar el hecho de que estamos hablando de audiencias, pues sí, con un peso extra. Especializadas en cierto sentido. Yo no sé si llamaría especializadas porque puedes como hasta cierto punto, o sea, tú y yo seguramente no vemos igual a Supergirl que alguien que es bien fan y sabe mucho de Supergirl. O sea, tenemos como tal vez otro enfoque, pero digamos que estamos comprometidas, ¿no? Como con lo que vemos. No sé si especializarlo sería la palabra correcta. A lo mejor sí, pero matizar la palabra especialidad. Creo que me gusta tu uso de comprometidos, porque justamente de Nightboy, saludos a Destripando otra vez, que no nos escuchan probablemente, pero él siempre se burla de mí porque yo siempre soy como Olicity, los amo, bla, bla, Supercorp, y es como, no es canon, esto tampoco es canon, esto nunca va a pasar, y así como que no me importa, son mis feels y mis sentimientos. Y pues sí, o sea, al final del día, sí, tal vez como dices, no sé de cómics, no sé qué hay en el canon,
pero sé que lo que me está mostrando la serie y lo que quiere contar y con lo que yo lo estoy relacionando y lo que yo quiero que cuente. Y para mí al final del día eso me gusta, y me gusta que la serie o el libro o respete eso. O sea, regresando un poco rápido con Harry Potter, o sea, The Cursed Child no me gustó porque yo lo sentí como fuera del canon. O sea, para mí traicionó todas las reglas del universo de Harry Potter, lo cual no tiene sentido porque lo aprobó la que escribió el universo canon de Harry Potter. Y por ejemplo, una fanfiction como The James Potter Series, que ya he hablado mucho en este podcast acerca de estos 5 libros, que según yo tienen muchísimo más canon y corazón del universo de Harry Potter de lo que tendría The Cursed Child. Y ya hablamos de que, por ejemplo, bueno, hablé contigo, Joyce, de que The Cursed Child fue muy criticado en Tumblr porque parecía que estaba basado en un fanfiction muy malo de Harry Potter. Sí, es verdad. Yo siento, o sea, te soy honesta, yo no o sea, sí leí The Cursed Child, pero, o sea, así como saltándome partes, yo creo que leí como un 60% y dije, si esto lo estuviera leyendo en fanfiction.net o en AO3, esto lo hubiera dejado de leer al primer párrafo o algo así, no sé, o sea, diga, no, otro, el que sigue, este no está bueno, o algo así, ¿no? Sí, claro. O sea, en serio, tiene ese tipo de, no sé, como casi una autoparodia, ¿no? Involuntaria, terrible. Claro, y por otro lado, yo veo The Last Jedi, veo por qué muchos dicen que, o sea, algunos, vi muy pocos comentarios así, pero algunos sí lo dijeron de esta forma, dijeron que The Last Jedi era un mal fanfiction. Y digo, igual, o sea, Alberto ahorita también tal vez me puede refutar eso, pero a mi punto de vista, The Last Jedi respetó muchísimo más las reglas canon que, por ejemplo, The Cursed Child. Y es algo que yo debato mucho. O sea, es como, ¿por qué The Last Jedi se está diciendo que, ok, no me gustó, sí, pero sí está dentro del canon, aunque quisiera que no estuviera? Digo yo no, pero algunos. ¿Y por qué The Cursed Child, en el primer momento que se lee, el 80% del fandom dice, esto es un fanfiction? O sea, es como esa línea súper delgada en lo que percibimos como nuestro y las reglas que están en nuestro universo, porque llega un punto que ya no es el universo del autor o del showrunner o sino que es nuestro universo. Exacto, son leyes, ¿no? Que conocemos un poco como headcanon o fanon, que vamos creando, decimos, no, esto jamás pasaría, este personaje jamás haría esto. ¿Por qué? Porque antes ha hecho esto, y tenemos todo anotado, tenemos todo así de por qué este personaje episodio, jamás, en qué va. Claro, en qué episodio, cómo le salió la lagrimita a Remy en el momento en que lo hizo. O sea, no, todo lo tenemos así como tatuado en el corazón, porque es súper importante para nosotros. Y claro que llega alguien que de repente te lo cambie, o que te diga algo que tú sabes que jamás podría ser posible, ¿no? En el personaje o en la historia que tú tienes acá configurada en tu cabecita. Digo, primero que nada duele, ¿no? Es así como, ¿por qué? Claro, Alberto, recuerdo tus lamentos iniciales cuando viste la película desde las Jedi. Y digo, yo nada más quisiera decir que no soy la más grande fan de Star Wars, pero digamos que no, es que no sé, tengo como un poco mal los años, ustedes sabrán más que yo, de cuando me volví fan, y fue justamente leyendo Legends. Y digamos que para mí, que no soy súper fan, sí como que le quito algo de, o sea, pero ya no es válido todo esto que me chuté, que leí, o sea, que medio leí, porque aparte no se conseguía bien en esos tiempos, y algo que como que ya tenía yo digamos, había invertido sentimentalmente en estas historias, ¿no? Quería estos personajes y de repente no es válido. Y luego encima vienes con The Last Jedi, y a mí lo que no, o sea, particularmente yo créeme que no he oído bien los puntos de ambos, pero a mí lo que no me gustó de The Last Jedi fue que de repente
ya no estamos hablando de Star Wars o de qué estamos hablando. Siento que falló en decirme, ok, ya no vas a hablar de esto, pero ¿de qué me vas a hablar ahora? Porque esto ya no me parece Star Wars. Ahora, te comprendo, Edith, en el sentido de que tú has leído todos los libros y sabes la parte de qué es Star Wars, digamos, en su núcleo, pero yo que nada más he visto las películas, no lo leí o sea, la verdad no lo leí en The Last Jedi. Sí, era lo que hablábamos un poco el fin de semana con Alberto, pero... Lo lamento, Edith. O sea, como digo, entiendo el punto, pero creo que hemos perdido de vista de Star Wars, de qué habla Star Wars, y nos hemos enfocado mucho en los personajes, o bueno, las personas que solo ven las películas. Pero bueno, ese sí va a ser tema para otro podcast, porque de eso Alberto y yo hablamos como 2 horas seguidas el sábado y es súper largo y súper complicado el tema. Pues no sé, tú, Alberto, ¿tengas alguna pregunta para Joyce? Pues la verdad es que creo que yo en el fanfiction no estoy muy metido y creo que, por ejemplo, Edith está un poco más centrada, pero sí era como limar esta como duda en el aspecto de... Digo, o sea, y es lo que yo creo que al final de cuentas yo quiero que quede claro, sobre todo porque aquí está Joyce y que es la que más sabe, que al final de cuentas, que ya lo escuchamos de hecho, la importancia que tiene ese fanfiction, que no por ser creado por fans se demerite, y sobre todo por el punto al que ha llegado de que, digo, ustedes lo explicaron ahorita con CW, a qué punto una compañía escucha al fan para poder crear sus historias, ¿no? Entonces, de aquí yo por lo menos ya me voy con una idea un poco más amplia de qué importancia tiene el fanfiction en ese tipo de universos que queremos tanto, ¿no? Alberto Morán, Joyce, te pregunta que ¿cuál es la mejor fanfic que has leído? Buena pregunta. Espera, es que es uno que no han actualizado así como en meses y no recuerdo el nombre, pero digo, Edith sabrá que es Clexa. Para quienes no sepan, The 100 es una serie que igual es de CW. The 100. Es una serie que sale en CW. De hecho, en un mes, menos de un mes, se estrena ya su 4ª temporada, si no mal recuerdo. Y digamos que por ahí de la 2ª temporada se presentó a una líder de una célula, digamos, bélica dentro de un mundo posapocalíptico, que se enamora o tiene como una fascinación por nuestra personaje principal, que viene del punto de los salvadores, entre comillas, salvadores tecnológicos, por decirlo de una forma. Fue un ship muy controversial, no porque fueran 2 mujeres, gracias a Dios, sino porque la forma en que terminó. Digamos que el escritor prometió mucho y al final lo cortó de una forma muy fea, por decirlo de manera... Por decirlo menos. Sí. Exacto. Joyce tiene mucho que decir al respecto, pero trataremos de que... Pero no lo haré. Que no, porque no lo haré. Queremos que su cuarto todavía quede intacto, sus cosas bien, todo tranquilo. Sí. Pero, o sea, tienes una... No se despierte. Exacto. Tienes una fanfiction, entonces, donde supongo que son felices para siempre. No, pues es medio angst, pero no, la verdad es que, bueno, independientemente, lo lamento, no sé por qué no encuentro nada, ni de la autora, ni del fanfic. Algo que me parece súper importante decir es que esta persona, quien escribe estos fanfics que me gustan, es una autora publicada. Okay. O sea, sucede que escribe fanfiction de mi chip, pero se llama H.G. Hughes, me parece, o H. algo Hughes. Todo mal, no tengo los datos, pero es que como sí tiene un trabajo, pues casi no actualiza sus fics, y entonces ahorita en esta computadora no tengo links, pero se los dejamos en la página, no se preocupen. Sí, cuando me los pasan es increíble porque
ella es muy talentosa, o sea, yo creo que me gusta más ella como escritora que, o sea, no tanto que sea Mishi, bueno, sí, la verdad sí, pero ella es muy, ella es muy talentosa, entonces es algo también, pues habría que decirlo, ¿no? O sea, no nada más adolescentes, mujeres, están escribiendo shit de clasificación triple X en sus habitaciones, ¿no? Esto es algo que hace, pues, no sé, gente de todas las edades, de todas las razas, obviamente sí, o sea, yo creo que debe ser como 99.9% mujeres, ¿no? Que escriben. Yo no, o sea, personalmente yo nunca he leído, creo, un fanfic escrito por un hombre, cosa muy interesante. Y desde los tiempos de Sherlock Holmes, por cierto, la mitad de los quienes escribieron estos fanfiction publicados eran mujeres. Y pues sí, digamos, es una amplia gama de personas que se involucran con su tiempo, ¿no? A escribir fanfictions sobre algo que les apasiona. Oye, mira, qué dato más interesante, ¿eh? Nunca lo había pensado de esa forma. Sí, de hecho. ¿Cuál de todos? ¿Qué dato? No, de que la mayoría, la gran mayoría son escritoras mujeres. Mujeres, así es. Digo, yo tengo la teoría para eso, es que como feminista que soy, es que, y hablando de que fanfiction es un lugar donde se suceden cosas que no suceden en el canon, pues también vamos a empezar por buenos personajes femeninos, ¿no? Entonces ya tenemos eso como una parte de que no hay, pues esto, entonces yo escribo, volviendo al tema, yo me quiero ver representado, yo escribo, yo creo. Porque tú, pues, te estás tardando. Ya es 2018 y apenas vas. Claro. Y yo ya regresé 20 veces. No, y sí, o sea, ahorita que lo dices tiene completo sentido. Pero creo que nunca lo había visto desde esa parte. Y sí, es cierto. Digo, que también hay hombres, ya no se pongan, no me hagan sacarles violines, por favor. Pero digo, uno de mis mejores fanfics de James Potter series es por un hombre. Pero sí, Joyce tiene mucha razón. Casi todos los fanfics que he leído son escritos por mujeres. ¿Ah? Sí, es un dato muy interesante, la verdad. Bueno, pues la verdad es que si nuestro público no tiene alguna otra pregunta para Joyce, tienen así como 5, 4, 3 para publicarlo. Perdón, Alberto, Morán, perdón. Tal vez se asustó. De hecho, Edgar Pérez también nos estuvo recomendando bueno, de hecho él ya nos había dicho en nuestro podcast de Top 10 sobre el extraño caso de la hija del alquimista. Y también, de hecho, de estos libros que decías del sismo, Joyce, Edgar nos recomendó Sismo Mexicano, El suelo bajo sus pies, de Salman Rushdie. Pues la verdad, Joyce, creo que es un tema que da para muchísimo, pero yo creo que estaría bien cerrarlo por ahora. La verdad es que sí es súper interesante, sobre todo para los que quieran saber más. Está Tumblr, les podemos sugerir gente a quien seguir o gente que leer. La magia de Tumblr es que básicamente eliges una serie, eliges seguir la mayor cantidad de blogs posibles que puedas acerca de ello y disfrutas las historias. ¿Perdón? Y te lo inyectas directo a la vena. Exacto, sí. Así literal es como va, y te vas a pasar ahí horas y horas y horas, o sea que no lo hagan en el trabajo básicamente. Pero digo, a mí siempre me ha interesado y siempre me encantará esta idea de poder imaginar todo lo que quieras de todos los universos y sin tener la presión de que sea una historia original, entre comillas, porque al final del día nada es original. Al final del día puedes hacer fanfiction de lo que quieras. Se hizo un fanfiction de Twilight, se llama 50 Shades of Grey, ha ganado $1,000 millones de dólares. Que por cierto, nada más rápido, salió, bueno, ahorita se está como difundiendo un video ensayo sobre por qué Twilight recibió más odio del que debía recibir.
me pareció muy interesante, me hizo replantearme toda mi adolescencia, básicamente. Entonces, si quieren se los paso y pues para que lo comentemos Joyce ahí en Twitter, porque creo que es interesante y justo habla de esto, de la mala representación que tienen a veces las mujeres, en el aspecto de que, por ejemplo, como es un libro dirigido para mujeres, bueno, más bien para adolescentes mujeres, es más criticado que un mal producto como, por ejemplo, Transformers, que en teoría está dirigido para hombres adolescentes, porque el punto de la videoensayista es que se hace es porque es más válido Transformers que Twilight, básicamente. Y eso me parece súper interesante. Órale. Pero bueno, Edgar Pérez nos dice que alguna otra recomendación antes de que te vayas y para ya ir cerrando. Sí, pues mira, Henry Jenkins, la verdad todo lo que tiene a mí me parece súper interesante. Tengo uno pendiente que justamente es el de cultura de convergencia, que todavía no le llego nada más a fragmentos, pero tiene piratas de textos y bueno, tiene ensayos. De hecho, él tiene Twitter. Casi no tuitea, pero tuitea links de lo que escribe. Obviamente está en inglés, pero si quieren aquí pásenme sus correos por Twitter y yo les paso textos, porque yo soy una pirata de textos, pero en otro sentido totalmente diferente, como lo sabrán Edith y Alberto. Pásate, muy bien. Obviamente les dije Humberto Eco, Apocalípticos Integrados. También, algo que le comenté a Edith y Alberto hace, no sé si por ahí el mes pasado, de un mexicano que escribió sobre este tema. El libro lo encuentran en internet, nada más me parece que lo googlean y ya les aparece el PDF. Es Estar en otra parte, de Héctor Gómez Vargas, y habla sobre todo esto que les hablé, de Henry Jenkins, de los mercados, de las audiencias, de los fandoms, y está muy padre. Se hizo en la Universidad Iberoamericana de León hace un par de años. Yo lo acabo de descubrir y me parece fantástico. Además está una contemporánea de Henry Jenkins que se llama Camille Bacon Smith, que también habló desde el lado de las fangirls, digamos, pero ese libro apenas me acabo de enterar que existe y apenas lo voy a leer, así que tengo muchas ganas. Y el otro que conozco, que ese no lo he terminado porque juro que lo utilicé para un trabajo en la escuela y se me borró la existencia, pero es de Anne Jamison y se llama Fanfiction, y la introducción es de Lev Grossman, de The Magicians y todo esto. Entonces, es muy bueno. Ese libro está muy bueno, también lo recomiendo, Fanfiction de Anne Jamison. Si no, les paso yo la lista y por ahí. Sí, y la ponemos en nuestra página para que ahí tengan acceso a todos los títulos que nos está recomendando Joyce. Sale. Muy bien, pues yo creo que con esto ya cerramos el programa, Alberto. Porque la verdad es que no tiene mucho caso hablar de noticias ahorita. Creo que la única noticia que hay es que mañana son los Óscares. Digo, mañana son el anuncio de las nominaciones de los Óscares. La verdad es que predicciones, léanlas en nuestros twitters. La verdad es que no creo que valga la pena ya hasta que sea el evento. No, y la verdad es que aparte creo que han sido las premiaciones más cantadas que he visto en un tiempo, y entonces, pues bueno, ya mañana veremos si hay alguna sorpresa en especial, y ahí me estaré desvelando porque yo religiosamente cada año me desvelo a las 7 de la mañana para ver pues la ceremonia, y pues ya ahí estaré tratando con todos los que quieran. Ahí estoy a las 7 de la mañana ya listo para analizarlo, pero pues la verdad es que ahorita he quedado bastante como sorprendido por todo lo que nos platicó ahorita yo, y sobre todo la temática que yo no sé mucho, pero que aún así me resulta bastante interesante, y que pues obviamente me peguen los feels porque Star Wars, pero la verdad es que yo por lo menos aprovechar rápido que estoy hablando para agradecerle a Joyce, pues primero que nada el apoyo que nos ha dado por el programa, y pues tenerla ahora aquí, ¿no?, platicando con nosotros, y que ha sido una práctica súper interesantísima, y que
creo que ahora aprendí yo más de ella que lo que dice ella, que luego aprende de nosotros. Sí. Y pues la verdad, muchísimas gracias, Joyce, sabes que este es tu espacio. Y gracias. Y pues que la verdad que gusto tenerte aquí y escucharte hablar con nosotros, y también que le compartas a la gente del espacio pues todo este tema tan interesante, ¿no? Entonces ya sabes que pues este es tu espacio, y que pues bienvenida a 4Nerds. No, muchísimas gracias a los dos. En serio que de las cosas bonitas que me pasaron el año pasado fue encontrarlos a ustedes. En serio, es difícil para mí encontrar un espacio como este, donde en serio no se comparta tanto, ¿no? Y tantas inquietudes, ni siquiera tal vez opiniones a veces, pero las inquietudes que ustedes tienen, no sé, me las contagian, y es increíble, en serio. Para México es genial que exista 4Nerds. Oh, ya me muero, bye. Ay, ya se acabó la videollamada. Ay, no, la verdad es que sí, o sea, muchísimas gracias a ti por venir, o sea, por reunirte aquí. Como dice Alberto, creo que aprendemos más de ti que tú de nosotros, o no, o sea, es igual, porque el mundo todo se comparte, y eso es lo padre, exacto. Compartir información, conocimiento, nos hace más sabios y nos hace mejores personas, creo yo. Somos una comunidad de la convergencia, amigos. Eso Chihuahua. Eso. Y bueno, Joyce, ¿dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden seguir? Leer. Leer está difícil, pero tengo un blog por ahí que ahorita está así un poco lleno de telarañas. Se llama lamesita.tumblr.com. pero está la verdad abandonado. Lo procuraré ahora que ya me acostumbré a la vida godín. Y me pueden leer opiniones, memes, política mexicana, fútbol, no es cierto, en arroba BBJoy 3. Y sí, amigos, me dicen Bibi. No es por otra cosa más. Como Bibi, ándale, Bibi, sí, algo así. Algo así. Es que ustedes conocen ya el oscuro secreto sobre mi nombre, y digamos que mi primer nombre ese es Bibi Joy, ese es mi nombre literalmente, aunque no me creen luego como Edith, pero así me llamo. No, mi Twitter también es mi nombre, nada más que hay que leerlo de diferente forma. Exacto. Alberto, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Pues bueno, chicos, recuerden que me pueden encontrar en mi Twitter, es Alberto Molina, con O, Molina. Y pues obviamente estoy también ya en mi leída, mi leída columna de los viernes de Síntesis Hidalgo. Y pues bueno, obviamente pues esta temporada de premios voy a estar ahí tuiteando bastantito sobre pues lo que está pasando. Y pues también de las películas que vaya viendo, ya lo voy a meter a ver cine, porque pues ahora sí empecé un poco flojo el año, pero pues esperemos ya como meterle marcha a esto, sobre todo por la cantidad de estrenos que se está viendo a la semana. Pero bueno, pues ahí estamos platicando. Recuerden que pues son bienvenidos sus comentarios, las pláticas sobre las películas que vayan viendo. Obviamente como Joyce, ¿no? El material que si llegan a encontrar algo que les interese, pues igualmente lo platicamos. Y pues ahí estamos, está abierta la conversación tanto en Twitter como en este espacio. Y pues gracias por escucharnos en la verdad, bastante interesante episodio que me gustó bastante con Joyce. Y pues obviamente recuerden que pues ahí lo pueden escuchar. Si no lo pudieron escuchar ahorita, pues ahí están nuestras otras opciones para escucharlo diferido. Y al contrario de Alberto, yo la verdad empecé muy fuerte en cine, de hecho por culpa de Alberto. Entonces, realmente llevo como 3 películas en cine, es como muchísimo para mí este año, lo cual está súper bien. Y también voy muy al día ahorita con todas las series. Entonces, todos estos comentarios, tanto de cine como de series, que estoy tratando de que sean ya muchísimo más directos, puestos en un tuit o 2 para que también sepan que estoy viendo. Todo esto lo pueden encontrar en HT Idea en Twitter. Trataré con todas mis fuerzas de sacar unos easter eggs de Doctor Who en Extraordinaire, pero preveo una semana difícil, entonces denme chances, chicos, ahí voy. Denme chance, editor mío de Extraordinaire, ahí voy. Pero bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Joyce.
La verdad es que esperamos tenerte de vuelta pronto porque la verdad sí estuvo muy interesante y todavía hay mucho que explorar en todo este tema de literatura, que es algo que nos ha pedido Edgar, entonces también nos gustaría tener una sección de eso contigo, estaría súper interesante. Órale. Y sí, es verdad que aunque no lo crean, aunque aquí la verborrea presente en mi persona fue evidente, tocamos muy superficialmente todo lo que hablamos, ¿no? Y de hecho yo le pedí a Edith que me frenara, y me iba como hilo de media, pero no. No, estuvo súper bien. No me necesitaste. No te necesité, me autocensuré. No, muchas gracias. Y claro, cuando quieran. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Joyce. También muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo, a Paola Hidalgo, Ismael Flores, Edgar Pérez, Alberto Moral Molina está aquí con nosotros hablando. Entonces, es que ¿para qué se llaman igual? Qué horror. Muchas gracias, ¿verdad? Casi igual. Casi, pero son tocayos. Bueno, muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias a quienes nos oyen en vivo durante la semana en Hearties y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. Entonces, muchas gracias por escucharnos. Nos oímos el próximo lunes a las 10:30 de la noche en vivo. Que tengan una muy bonita semana. Bye. Bye.